Bueno, vamos a trabajar cómo vamos a construir el exoesqueleto, pero desde la adquisición. Primero, la primera etapa, que es la adquisición. Vamos primero a adquirir lo que es la señal electroencefalográfica, la señal electromiográfica. Vamos a generar la PCB, o un circuito electrónico que nos permita hacer la adquisición de estas señales, para que después procedamos a hacer la adquisición con la tarjeta de National Instrument, llevarla al computador, hacer tratamiento digital de la señal y después aprender y después, digamos, utilizar algoritmos de aprendizaje de máquinas y técnicas de clasificación, que es el reconocimiento de patrones y inteligencia computacional. Entonces, digamos, hacemos caracterización, clasificación de estas señales y procedemos a hacer el control del exoesqueleto. Ok, entonces básicamente tenemos un artículo acá muy interesante de donde se sacó la imagen, que es digamos, lo que es exoesqueletos como asistentes en procesos de neurorehabilitación. Entonces, la adquisición consta de estas etapas, digamos que son las fundamentales. En este ejemplo está de un electrocardiógrafo, pero son los mismos bloques en general para cualquier sistema de bioseñal. Primero es un amplificador de instrumentación. Que está aquí, digamos que es un amplificador operacional que puede tener un circuito que va a referencia y también puede servir como un filtro pasaaltas. Esto aquí va conectado a la señal de referencia, pero entonces esta etapa la vamos a utilizar como amplificador de instrumentación. Es necesario amplificar las señales, dado que digamos que en señales electroencefalográficas tenemos un rango de microvoltios y señales electromiográficas en rango de los milivoltios. Como la idea es llevarlo a un sistema electrónico, digamos un computador, un dispositivo de procesamiento de señales, por lo general estos dispositivos trabajan en un rango de 0 a 5 voltios, que es lo común en microcontroladores. Entonces esos microvoltios del electroencefalógrafo, después de la parte de electroencefalográfica, y los milivoltios electromiográficas tienen que pasarse o amplificarse hasta los voltios para poder capturar la señal, ¿cierto? Bueno, después de ese amplificador de instrumentación pasamos a la etapa de filtrado. Tenemos un filtro pasaaltas, un filtro pasabajas y un filtro notch. Este filtro notch es muy especial porque nos permite rechazar la banda de 60 Hz, que es digamos, el de ruido electromagnético. Y después procedemos a conversión análogo digital para que pase el microcontrolador, microprocesador, mediante un protocolo de comunicación RS232 al computador. Y después seguimos trabajando. Por ahora vamos a hacer esta etapa. Filtro pasaaltas, filtro pasabajas o un filtro pasabandas depende de la naturaleza de la señal, qué componentes en frecuencia tiene. Por lo general se han estudiado estas señales. El espectro de Fourier confirma el rango de mayor potencia de estas y nos arrojan, digamos, estos resultados. Digamos, esta tablita es de electromiografía. Dice que la mayor potencia del espectro de frecuencias de electromiografía está entre 20 y 400 Hz. Algunos estudios o artículos dicen que es de 20 a 500 Hz. También dicen que el rango de amplitud está de 0.1 milivoltios a 5 milivoltios y que debería de amplificarse más o menos 2500 veces.
¿Para qué amplificarlo tanto? Para poder obtener un rango de voltajes de menos 2,5 a 2,5 voltios, lo que daría en amplitud 5 voltios. Nosotros por lo general también se tienden a amplificar 1000 veces. Digamos que si la amplificamos 1000 veces, entonces 1000 veces por estos milivoltios se cancelan y daría 5 voltios, de 0 a 5 voltios. Entonces vamos a amplificarlo 1000 veces, electromiografía, y vamos a diseñar unos filtros de 20 a 400 Hz con una banda de transición de 500 Hz más o menos, porque alguna literatura los reporta hasta 500. En electroencefalografía, aquí hay un libro en Google de procesamiento de señales bioeléctricas. Aquí dice que señales electroencefalográficas aproximadamente están alrededor de 100 microvoltios. Algunos otros artículos de investigación dicen que máximo hasta 200 microvoltios. Micro sería 10 a la menos 6. Si yo lo amplifico 1000 veces, entonces 3 ceros del 1000 y estos dos darían 5. Entonces alcanzaría una amplitud máxima de 1 o 2 o 0,2 voltios. Si lo amplifico 10.000 veces, 4 ceros de allá y 2 de acá se cancelan con el micro y daría una amplitud máxima de 2 voltios, que es lo que nos interesa. Entonces lo vamos a amplificar, electroencefalografía, 10.000 veces. Y los filtros, estos filtros de acá, tienen que ir diseñados en un rango de frecuencias de 0,1 a 40 Hz más o menos, que es el ancho de banda. Digamos que en electroencefalografía tiene unos ritmos, estos ritmos que están acá, que son los habituales, y tienen un rango de frecuencias característicos. Ritmo delta, menor a 4 Hz, muy somnoliento la persona. El ritmo teta, menos somnoliento. Este ritmo que está acá es el ritmo que nos interesa, es el ritmo alfa, de 8 a 13 Hz. La persona está con los ojos abiertos, está despierta, está alerta, y el exoesqueleto funcionaría adecuadamente en esta porque el otro está dormido, entonces no tiene sentido. Ritmo beta, de 14 a 30 Hz. Ritmo gamma, mayor a 30 Hz. Algunos artículos de investigación dicen que de 8 a 13 Hz está el ruido mu. También muy importante la parte de reconocimiento de la parte de locomoción. Bueno, con estos datos procedemos al diseño de filtros, amplificación, todo eso. Bueno, primero esta etapa que está acá es el amplificador de instrumentación. Este es el circuito integrado que consta de estos pines entre R1 y entre el pin 1 y el pin 8. Contando desde aquí se conecta esta resistencia que es RG. Esta es la resistencia de ganancia y está relacionado, digamos, para el INA con esta ecuación, para el INA 128. Entonces, si yo lo quiero amplificar 10 veces, haría que esta resistencia fuera alrededor de los 5K. Si le pongo 5K serían 5 kiloohmios, se cancelan los kiloohmios, quedaría 10 más 1, 11, entonces la ganancia sería de 11. Entonces buscaría una resistencia de 4, algo, con tal de que aquí de 9 más 1, 10, y la ganancia sea de 10. Bueno, en total se cuadra la resistencia ganancia se busca la resistencia ganancia se cuadra para obtener una ganancia dada. Vamos a pasar a la parte de filtros. Digamos que estos son los 4 tipos de filtros que hay: un pasabajos, un pasaaltos, pasabandas y rechazabandas. Todos estos filtros, el filtro pasabajos va a tener una frecuencia de corte X
y va a dejar pasar todas las frecuencias por debajo de esta frecuencia de corte. Esto lo deja pasar y esto lo rechaza. El filtro pasa altas, dada una frecuencia de corte, deja pasar todas las altas y rechaza para abajo, ¿cierto? Entonces digamos que un filtro pasa bajas en electroencefalografía sería más o menos de 40 Hz y dejamos pasar todas las frecuencias por debajo de 40 y rechazamos todas las superiores. En electromiografía digamos de 500 Hz o 400 Hz hacia abajo les dejamos pasar y rechazamos el resto. Pasabandas deja pasar dadas unas frecuencias de corte acá. Aquí está, se ilustra mejor. Tengo una frecuencia de corte aquí. Esta que está acá es las frecuencias que deja pasar. Estas que está acá es donde empieza a negar las frecuencias, pues es donde empieza a negar o empieza a no dejar pasar estas frecuencias que están acá y se conoce como banda de transición. Esto que está aquí definitivamente no las deja pasar, estas inferiores. Ese sería el pasabandas. Y tengo el filtro rechazabanda, que es el filtro notch, para, digamos, eliminar una frecuencia no deseada, que en nuestro caso sería la frecuencia de red, equivalente a 60 Hz. Digamos que este ruido o frecuencia de red de 60 Hz se visualiza en las señales con este sarpullido que está acá. Después de aplicarle un filtro notch, debería de tener esta representación, eliminándole este rizado que presenta aquí. El otro filtro muy común que tenemos que eliminar es el ruido DC o el ruido offset. Este ruido se presenta, el ruido DC, pues digamos que es un voltaje offset o un voltaje que hace que la señal empiece a oscilar sobre su eje natural, que debería ser 0, entonces empieza a elevarse o a reducirse. Recuerden que este ruido DC, el voltaje DC no tiene frecuencias, entonces con un filtro pasa altas superior a 1 Hz y rechazamos por debajo de 1 Hz, entonces obtendríamos una señal, digamos, con referencia en 0. Este sería el espectro de Fourier, donde muestran cómo es la distribución de potencias de un electrocardiograma sin filtrar. Miramos que su mayor potencia en frecuencias está de 0.5 más o menos a 40 Hz en electrocardiografía. Estos que se presentan acá son armónicos, pero su mayor potencia en el espectro de Fourier se encuentran acá. Bueno, para diseñar esos filtros hay muchas tipologías, muchas clases de filtros analógicos. Digamos, por acá hay en internet muy buenas herramientas para diseñarlos. FilterPro es una de ellas. Y podemos diseñar filtro pasaltas, pasabajos, pasabandas, filtro notch. Muy fácil, digamos una ganancia de 10 o una frecuencia de corte de 1, frecuencia de rizado de 1. No le pongo más para establecer el orden, pero 2 está bien. Esta es banda de transición donde empieza a decaer en términos de los decibelios. Varios tipos de filtros: Butterworth, Petzl, linear, Ceviche. Seguimos. Existen varias tipologías de diseños de los filtros. Cogiendo esta, nos entrega el filtro con una ganancia de 10, una frecuencia de corte cercana a la dada, digamos de 1,2 Hz, y aquí se puede variar, digamos, si no se consiguen los capacitores, digamos 1.03 microfaradios no es comercial. Si yo aumento, digamos, la tolerancia, entonces puedo ver atenuada, digamos, los parámetros del filtro,
pero voy a conseguir cosas que comercialmente se pueden buscar fácilmente, o que sean comerciales por lo menos. Vamos a hacer simulaciones y después vamos a hacer la PCB del circuito digital. Vamos a entrar a electromiografía. Primero con el AD620 o el INA. Pues miramos que si amplifique, digamos un RG de 5.6, con 5.6 voy a obtener más o menos 9 con algo. Aquí está 5.6, entonces 5.6 voy a tener 9 con algo más 1, más o menos 10 de ganancia. Aquí tengo esta parte que es el que va conectado a tierra. También esto acá funciona como un filtro. Eso se busca en el datasheet recomendaciones. Digamos en el pin de referencia el datasheet recomienda esto, que teniendo el INA o el AD620, la RG, en esta parte inferior, conectado al pin de referencia, conectar un amplificador operacionales con estas resistencias para obtener un filtro pasa altas con una frecuencia de corte de 1.6 Hz aproximadamente. Entonces eso es lo que se implementa aquí. Esto es la polarización del amplificador operacional, el positivo, amplificado la polarización negativa, más o menos 9 voltios, generador y osciloscopio. Miren que la señal amarilla es, o la primera, es la de entrada al generador, y la azul corresponde a la salida del amplificador operacional, amplificador de instrumentación. Entonces digamos que aquí tengo una frecuencia de 0.4 Hz, ¿cierto? 0.4 Hz. Vemos que el azul es la de entrada y la amarilla es, la azul es la salida del amplificador de instrumentación y la amarilla es la de entrada del generador. Si aumento las frecuencias, la azul empezó a aumentar la salida de la amplificación. Esto dado porque ya no va a estar atenuada con el 1.6 Hz de este filtro que está acá conectado a referencia. Si yo bajo esto 1,1, miren que empieza a decrecer el voltaje. O sea que cuando la señal se encuentra por fuera del rango de frecuencias que se eliminan, o la banda de frecuencia rechazada, el voltaje se ve atenuado significativamente. Digamos 0.4 Hz, aquí vemos que el voltaje decreció. Y si está por encima de, digamos, 2 voltios, se ve aumentado significativamente el voltaje, o sea que está funcionando muy bien la amplificación y está funcionando muy bien el filtro de referencia. Vamos a tener el filtro pasa altas de 20 Hz. Aquí está. Sacado de Filter Pro. Digamos aquí tengo 96 Hz, o sea que está funcionando muy bien. Una amplificación de 10. Aquí vemos muy elevado el voltaje. A medida que yo disminuyo por debajo de 20 o me voy acercando a 20, esta amplitud de voltaje de salida debe verse reducida considerablemente. Miren que aquí teníamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cuadritos, que cada cuadrito equivale a 1 voltio.
cada cuadrito equivale a 1 voltio. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Y aquí tengo 1 voltio de entrada apenas. O sea que se está viendo amplificado 9 veces. Si yo bajo, si llego a 30 Hz, ¿cuánto voy a tener? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En 31 Hz voy a tener 8. O sea que se vio disminuido o atenuado solamente en 1 voltio. Si yo me acerco en 19, voy a tener menos voltaje a la salida. Aquí tengo 1. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5. 5. O sea que casi a la mitad redujo el voltaje a la salida en 19 Hz. Si lo pongo en 12, 1, 2, 3, solamente 3 veces. Y a medida que disminuyo, aquí va a ver que la señal de salida en 4 Hz es muy inferior a la señal de entrada. Aquí él empezó de 20 Hz, aquí está 20 Hz, mire, 20 Hz deja pasar muy bien, pero disminuyo de 20 Hz a 2 Hz o 4 Hz y se ve atenuada. El filtro pasabajas de 40 Hz con una banda de transición hasta 100 Hz. Entonces va a atenuar a partir de 400 Hz hacia arriba, va a atenuar el voltaje, y de 400 Hz hacia abajo los va a dejar pasar con una amplificación de 10. 610 Hz, miren que la señal se va reduciendo. 510, la señal va aumentando. En 60 Hz tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y si me salgo a 600, 1, 2, 3, 4, apenas 4. Entonces se ve que está atenuando a partir de 400. En 380 tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 440, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero como la banda de transición es hasta 500, entonces va a reducir muy poquito. Ya después sí empieza a atenuar. Y el otro filtro, el filtro notch, está sin ganancia. Entonces, aquí está justamente en 60. Miren que en 60 la señal de salida es muy inferior a la de entrada, pero si estoy por fuera de ese rango, como no tiene amplificación, va a ser la misma de entrada. O sea que mientras esté fuera de 60 va a ser la misma. Digamos que está en 100, empieza a atenuarse, pero empieza a atenuarse porque se va a acercar a 60. En 50 está muy atenuado. Si yo bajo a 20, empieza otra vez a aumentar. Si bajo en 10, está casi igualita la señal de entrada con la de salida. Si empieza a aumentar y me quedo en 60, totalmente se ve reducida la señal de salida. Entonces todo el circuito completo. Lo voy a tener acá. Voy a tener el filtro notch, el filtro pasa altas de 20 Hz, el filtro pasa baja de 400 Hz, una banda de transición hasta los 500 Hz y un filtro notch. Amplificación de 10 más 10 más otros 10, o sea 10 por 10 por 10 serían 1000.
aquí voy a conectar, miren que este es el generador, el positivo y el negativo. Entonces aquí deberían de ir conectados los electrodos. Como esto no va a ir, entonces aquí va a ir el electrodo positivo y el electrodo negativo, el par de electrodos diferenciales. Y este jumper de aquí es para conectar uno al positivo y para alimentar los amplificadores operacionales y el de instrumentación, el positivo y el negativo. Y aquí este jumper para conectar la salida del notch, que es después de que pasa por toda esta etapa de filtrado y conectada a tierra. Posterior a esto se mandan los circuitos a Ares para generar esta PCB. Esta PCB la imprimimos en PDF, justamente, pero seleccionamos solamente el button Cooper, que es la parte inferior que contiene todo el cobre, y nos debe generar un archivo en PDF. Este archivo en PDF es el que vamos a llevar con la técnica del planchado para generar nuestra PCB. Y la PCB debe quedar así, de esta forma. Entonces, esta es la parte inferior, que este es el electromiógrafo del semillero, ¿cierto? Y vamos a tener, este es el amplificador de instrumentación, este es el amplificador de referencia con frecuencia de corte pasa altas a 1.6 Hz, frecuencia pasa alta de 20 Hz, frecuencias pasa bajas de 400 y 500 Hz, pues con banda de transición hasta los 500 Hz, y el filtro notch sin amplificación. Aquí se conectan los electrodos diferenciales, con esto se alimentan los amplificadores operacionales, y acá va la salida, que es la que vamos a conectar a nuestra MyDAC. Vamos a hallar el MyDAC o vamos a mirar en el osciloscopio, como guste.